Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Subalpine Live. Hoy estoy muy bien acompañado de Xavi Varela. ¿Qué tal está Xavi? Buenas noches, pues genial, ganas de darle caña al tema y encantado de estar con vosotros aquí. ¿Y tú qué tal, Guille? Muy bien, muy bien. Veo que te estás asentando como realizador y ya hasta nos has preguntado qué tal y todo. Sí, a vosotros y hoy además tenemos luego un invitado muy guay, Martí Frank, que vendrá a hablarnos de ilustración de aves y bueno, también un poco de su forma de entender esto. Y además tenemos a Ricard Gutiérrez, que está aquí. Hola, me he colado aquí en el Que programa. salude, que salude. Qué Buenas bueno. noches ¿Qué a tal, todos y Ricard? todas, ¿qué tal? Me he venido aquí un poco infiltrado, ¿eh? Estoy aquí haciendo de apoyo logístico. Que sí, que nada, que sepáis que hoy hay un vendaval brutal en el Delta y no hubiéramos podido emitir si Ricard no me acoge en su casa con su wifi Y con una cerveza. y con una cerveza. Así que nada, Igualmente importante. este programa va por ti, Ricard. Muy bien, pues nada, vamos a ver. Dedicado a ti eso. Empezamos, ¿no? Sí, sí. Vamos. Bueno, pues vamos allá. Es una semana que viene muy marcada por un temporalaco bastante particular en el Atlántico, que bueno, ha dejado aves marinas muy interesantes y bastante sorprendentes. Yo creo que ninguno y ninguna de nosotros esperaba algo así esta semana. Y bueno, ha habido también alguna entrada la enésima entrada de siberianas en Cataluña, que no ha habido una entrada muy gorda, pero sí que ha habido como un degoteo constante y al final ha acabado siendo un buen otoño para estos bichos. Y también comentaremos algunas rarezas que están invernando en algunas localidades que parece que concentran buen número de ellas, como el Delta del Ebro y tal. Y como comentábamos, luego vendrá pues eso, ¿no? Martí a hablarnos de ilustración. Y nada, empezando por las aves vistas esta semana como tal, pues tenemos esta pardela. ¿Qué nos cuentas, Guille? Pues tenemos esta pardela que está etiquetada como pardela SP, pero pensamos que es una muy probable pardela de Tasmania. Esta especie, si se confirma, bueno, ahí se ha mandado o se va, no tengo muy claro, a alguno de los grandes expertos, en particular Bob Flood, que es la persona que más ha investigado este tema, para tener una confirmación oficial. Pero bueno, todo apunta, nosotros creemos que es muy, muy probable que sea esta especie. Y queríamos dar, bueno, también mencionar un poco que en este programa no vamos a una clásica de revisión ID, sino que vamos a ir dando pinceladas de ID sobre el camino, ¿vale? Entonces ahora vamos a entrar un poco en analizar un poco esta pardela más en detalle y ver por qué creemos que es una pardela. De momento la hemos dejado en SP a nivel oficial, pero bueno, esperemos que se confirme, ¿no? Entonces vamos a recordar que el año pasado en Navidades hicimos una porra para analizar las First Four, las posibles First Four del año, y una de ellas que propusimos era la pardela de Tasmania. No va a aparecer en 2022, pero si se confirma, pasados 4 días de 2023 ya ha aparecido solo para jodernos la porra. Así. Bueno, bromas aparte, ¿no? Es una pardela, la veis aquí, se ha visto, bueno, todavía no he dicho dónde se ha visto en Lekeitio, en una de las salidas de Lekeitio, creo que ha sido en Euskadi. Y se vio también con una pardela sombría típica, junto a una pardela sombría típica, ¿no? Entonces, si los que estéis familiarizados con pardela sombría, viendo este ejemplar, ya se ve que es un ejemplar muy delicado, pequeñito, con una cara como de bonín, ¿no? Como una cara muy redondita, el pico muy corto, ¿vale? Y son todas características, luego vamos a entrar un poco más en detalle, pero son características que hacen pensar en esta especie, ¿no? Entonces, pasas al siguiente slide y revisamos un poco. Ya está Vale, ahí. entonces, por situarnos, la Tasmania, como de forma no muy sorprendente, cría en Tasmania y además cría es una ave pelágica muy común, cría muy concentrada, pero en grandes cantidades, y después hace una migración, como muchos de estos migradores pardelas del hemisferio sur, hace una migración en el Pacífico que va subiendo por las costas asiáticas, llega al estrecho de Bering, se concentra, creo que siguiendo al plan de sobreanchoa de Alaska y por ahí, se concentra durante el verano en Alaska, en el estrecho de Bering,
forma unas concentraciones brutales. Habíamos puesto una foto, quizá no es la más espectacular, pero bueno, creo que hay conteos de cientos de miles de pardelas juntas. Y después empiezan a migrar por la costa americana hacia abajo, ¿vale? Cruzan el Pacífico y vuelven a criar durante el verano austral, nuestro invierno, en Tasmania. Entonces, la teoría no está muy claro. Bueno, desde hace 5 años o 7 años han empezado a haber algunas en el Atlántico Norte, ¿no? Las primeras fueron en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos, perdón, y después hubo una cita en Irlanda y una cita en Francia. Entonces, hay un poco de dudas de cómo llegan. Una de las teorías que nos contó Marcel un día, bueno, cuando hicimos la porra, ¿no? Que la propuso Bob Flood, es que en esas grandes concentraciones de Bering, en el estrecho de Bering, y gracias al deshielo marítimo, al deshielo del Ártico, perdón, que está abriendo grandes canales en el Ártico canadiense, se cuelen por encima y entren al Atlántico. Y eso es una de las teorías principales para explicar cómo una pardela de Tasmania acaba en el Atlántico y en este caso concreto acaba en Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco sobre la distribución en el mundo y cómo llegan aquí, la divagancia. Vamos a profundizar un poco más en cómo se ven y cómo se distinguen de pardela sombría. Vale, pues estas son las características principales. A la izquierda está Ardena tenuirrostris, que es la pardela de Tasmania. A la derecha, grisea, de la sombría más típica, ¿no? Entonces, tenuirrostris es más pequeña. En inglés se llama short-tailed pardela de cola corta. Entonces, es más pequeña. No mucho más pequeña, pero algo más pequeña, más delicada. Las alas un pelín más cortas. Bueno, es más corta en general. Tiene menos cuello, tiene la cabeza como... El cuello es grueso y corto, entonces tiene como la cabeza embutida en el cuerpo. Es algo que se ve bastante en estructura, a nivel estructural. La cola, como su nombre sugiere en inglés, es más corta y es como más cuadrada, que en sombría a veces se ve muy alargado por detrás. La cabeza es más cuadrada, tiene como la frente muy, muy pronunciada, con un ángulo recto bastante obvio y como no tiene cuello, pues lo que decía un poco, ¿no? Da esa sensación rara como de la cabeza muy metida dentro del cuerpo. Y luego el underwing, toda la parte inferior del ala, es oscura o más oscura. Hay variabilidad en ambas especies, pero es más oscura que en pardela sombría, que tiene ese amago de panel blanco en las infracobertoras alares, ¿no? Pero todo esto son diferencias variables y hay bastante overlap. Hay algunas pardelas sombrías pequeñitas que dan problemas. Entonces, realmente para lo que se ha hecho hasta ahora no me sale. Para asegurar la identificación hay que fijarse en las proporciones del pico, que es donde están realmente los caracteres diagnósticos, ¿no? Entonces, vamos al siguiente slide. Hemos hecho el ejercicio, bueno, ahí hay una comparación de las cabezas, lo que decíamos un poco. La cabeza como más cuadrada, es que es difícil de explicar en palabras, ¿no? Pero yo creo que más o menos veis las diferencias, esa cara de buena que tiene, no sé si es por el ojo proporcionalmente más grande, una cabeza más pequeña, algo más cuadrada, apenas tiene cuello, entonces está muy, muy metida en el cuerpo, y el pico, sobre todo, es mucho más corto, ¿no? No solo es más corto, sino que hay diferencias. Las narinas, los tubos nasales son más alargados, y entonces la parte central del pico es bastante más corto en tenuirrostris que en grisea, que tiene un pico más alargado. Al ser más alargado se ve más fino y demás. Entonces, hay una serie de medidas y unos ratios que definen un poco la forma del pico y que se consideran bastante diagnósticos para la identificación. Entonces, esto está muy bien explicado en la guía de Bob Flood, que es la persona, el experto en aves marinas que comentábamos antes. Esta es su guía tiene una guía con varios grupos, petreles, albatroses, paíños y demás. Esta es la de Pardel, es un libro, y trata en muchísimo detalle pues todas las... Y dedicó mucho tiempo a estudiar y a medir la diferenciación del pico en sombría y en de Tasmania, ¿no? Entonces, un poco la diferencia, pues es eso, la longitud de las narinas, que es ese segmento A en rojo, luego la longitud de la parte central, lo que es entre las narinas y donde empieza la uña, el final del pico, que es el segmento P, ¿no? Entonces, el ratio de A partido, o sea, la proporción de las narinas con respecto a la longitud total del pico, a nosotros es que cuando pintas líneas, pues todo varía un poco, ¿no? Y es difícil de dónde, en función de pones la línea, pero nos sale un 32%, y B partir y lo que es la parte central, un torno al 29%. Si nos pasamos a los ratios, da en promedio, obviamente hay variabilidad, ¿no? Pero que da en promedio para Shortail y para Sooty, sería pues un 30%
A y un 25% en Sooty, y para el caso de B, para la parte central, un 28% y un 34%. Es decir, la parte central es mucho más larga en sombría y las narinas son mucho más largas en Shortail. Entonces, como vemos, según estas medidas que hemos hecho así un poco a ojo, apunta a Shortail ambas casas. Para dar un poco de variabilidad, porque al final en una foto posada se ve diferente la estructura que en una foto en vuelo, porque cambia la posición y demás, hemos hecho el mismo ejercicio para la foto en vuelo. Estas fotos buenísimas de John Zubiaur, que muchas gracias por dejárnoslas enseñar. En este caso, pues varían un poco. No debo ser muy bueno yo afinando con estas cosas, pero en cualquier caso, el primero A nos sale aproximadamente a mitad camino entre Shortail y Sooty, entonces no sería muy concluyente, pero es verdad que es difícil un poco poner la línea de forma exacta. Y el segundo caso, B, claramente apunta también a Shortail. Entonces, en definitiva, tenemos una B pequeñita, con la cabeza, con esa expresión que apunta muy bien. La garganta blanca, perdón, que se me ha olvidado, también es algo importante. La garganta blanca es muy típica de Tenui rostris, con el cuello potente, o sea, y como con el pecho potente, por tener la cabeza así bien metida. Es decir, todo apunta a ello y las medidas también nos sugieren que pertenece a esta especie. Me estoy enrollando un montón, perdón. Entonces, bueno, nosotros creemos que es una Shortail. Estamos un poco a la espera de que opinen expertos en la materia y bueno, cuando se sepa lo diremos. En cualquier caso, si no es una Shortail, creo que es un bicho muy, muy interesante. Bueno, extremadamente interesante, muy educacional para todos, ¿no? Sí. Vamos con un bicho bastante más obvio, porque hemos empezado densos hoy con una identificación vamos, que está todavía muy en bragas, que Bob dedicó muchísimo tiempo a estudiar esto, pero son caracteres, creo, todavía poco testados, como mínimo en bichos conflictivos fuera de rango. Y este bicho, la verdad que si no es una Sooty, o sea, si no es una Shortail, va a poner muy a prueba los criterios de identificación que tenemos ahora. Bueno, llegamos a este bellezón, que como decías, bastante más obvio y no te ha caído muy lejos, ¿no, Xavi? No, cayó por aquí. Bueno, es un precioso fulmar de morfo oscuro, de esos que se conocen con el bonito y mítico nombre de Blue Fulmar, Fulmar azul, que se caracterizan por tener, bueno, no hay mucho que decir a la identificación, ¿no? Es bastante sencillo. Se caracterizan por tener, tanto por la parte superior como por la inferior, de un gris bastante más oscuro que el clásico y más conocido morfo pálido, ¿no? Que es el que tienen los ejemplos, nos llegan aquí. Bueno, escasamente, irregularmente, pero alguno nos llega, como sabéis perfectamente. Este ejemplar fue recogido en mal estado el 30 del 12 del año pasado, en Moaña, en la Ría de Vigo, en Pontevedra, y fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna, donde fue tratado. Por lo visto fue diagnosticado con astenia y fue liberado unos días después, el 4 de enero, si no recuerdo mal. Según nos comenta nuestro compañero Víctor Cabaleiro, es una hembra de primer invierno. Hay que agradecer, por cierto, desde aquí a Víctor Cabaleiro la colaboración, la información que nos dio de este ejemplar, que es uno de los bombazos de este invierno, yo creo que en el conjunto de Iberia, y además fue una de las personas que lo trató, que lo cuidó y que a posteriori lo liberó anillado por él mismo también. Decir que se trata de un morfo, ¿vale? El fulmar azul es un rango de subespecie. Esta forma está presente en mayor proporción en zonas árticas, en el Far North, ¿no? Y es rarísimo en el sur de Europa. Por ejemplo, en zonas como el este de Groenlandia, este morfo es bastante común, donde se citan frecuencias de hasta el 60%. Pero bueno, en realidad son zonas difícilmente visitables para poder disfrutar de ellos. En zonas más o menos visitables, como por ejemplo son Islandia o Varanger, se pueden ver en invierno, pero de manera escasa. Por ejemplo, para que nos sigamos haciendo una idea de la rareza de esta ave por aquí, de esta forma de fulmar por aquí, por estas latitudes, decir que, por ejemplo, en las Islas Británicas es bastante escaso ya en Escocia y es rarísimo más al sur. Si nos volamos al otro lado del Atlántico, en América,
los morfos azules bajan bastante más que en esta parte del Atlántico, a latitudes parecidas a nuestra península ibérica. Por ejemplo, en Boston son regulares estas formas, aunque en una proporción bajita del orden del 10% o menos. E incluso en una localidad que está en Carolina del Norte, que creo que se pronuncia Hateras, vamos, para entendernos aquí, que aún está un poquito más al sur. Este ejemplo se movió esta semana, como no podía ser de otra manera. Han salido datos nuevos, información nueva sobre esta forma, y han comentado que por lo visto la tormenta tropical Klaus, que había sido tan impactante para muchísimas aves marinas, que había generado citas impresionantes de aves marinas, que había ocurrido en el 2009, parece ser que algunos individuos de morfo azul llegaron a la bahía, al Golfo de Cádiz, y especialmente interesante, uno apareció en la Camarga, en el Mediterráneo, es decir, en el Mediterráneo francés. Si estudiamos la trayectoria que había tenido el Klaus, parece obvio que ese conjunto de individuos vienen arrastrados desde el otro lado del Atlántico, desde la parte americana del Atlántico. Y bueno, viendo los vientos de esta semana previa a la cita de este fulmar azul de Pontevedra, es muy probable que también este bicho sea de procedencia neártica. Curioso y vistoso. Y bueno, la cita del Mediterráneo, para los mediterráneos ya nos explota la cabeza. Un Blue Fulmar aquí. Brutal eso. Increíble. Seguimos con los frailes. La verdad que pensábamos que ya no íbamos a hablar más de álcidos este invierno. Pues no, todavía quedan álcidos de los que hablar. Han entrado muchísimos frailecillos en estaca. Hoy ha sido un día histórico en estaca de bares. Creo que llevaban 2000 horas la primera hora y media o algo así. Y creo que han acabado siendo 5700 frailes o algo así. Una auténtica animalada. Curiosamente, en cabos de más al interior de la bahía de Vizcaya no se han visto apenas movimientos. O sea, estamos hablando de bichos que casi con seguridad estaban en ambientes oceánicos, ¿no? Y bueno, lo típico de estos bichos, como los raberos, los Wilson, las Sabine, etcétera, que donde tocan tierra, pues es en la esquina más noroeste de la península. Y curiosamente, esta misma semana también se vio, a principios creo, o incluso el fin de semana pasado, se vio una buena entrada de frailes en el Mediterráneo. Bastante tarde, aunque sí que encaja con un segundo pico de entrada. Espero que pronto venga Laura también a hablarnos de esto de nuevo, que seguro que tiene información de primera mano. Y bueno, todo esto que podrían parecer movimientos como un poco caóticos de una especie bastante oceánica, pues al final, gracias al seguimiento GPS, sabemos que tiene cierta lógica. Bueno, cierta ilógica dentro de lo que son las aves y su imprevisibilidad, pero bueno, que sí que es un patrón descrito, ¿no? Y nos fijamos que aves que se reproducen en Reino Unido, pues curiosamente después se desplazan en otoño hacia Groenlandia, donde permanecen un tiempo, y es a mediados de invierno, más o menos alrededor de estas fechas, que vuelven a bajar en este caso hacia la península ibérica, contactarían con la esquina noroeste que hemos comentado y algunas de ellas llegarían a entrar al Mediterráneo. Esto lo sabemos en este artículo por este artículo que os hemos puesto en pantalla y bueno, parece bastante espectacular, ¿no? Como estas aves parece que no tengan una migración como exigente, ¿no? Sino que hagan un poco lo que les da la gana. Ahora vamos para acá, ahora vamos para allá, un poco siguiendo la comida, las zonas productivas, cuando estamos hablando de miles de kilómetros en el Atlántico, en invierno, en el norte, que bueno, tela. Y nos pasamos. Y bueno, y fruto de todos estos movimientos de frailecillo, pues las últimas 2 semanas ha habido también bastantes citas, creo que un número histórico de citas en Canarias, ¿no? Han aparecido, me parece que eran hasta 11 en Lanzarote, 5 en Fuerteventura, si no me equivoco, 1 en La Palma, 2 o 3 en Tenerife. Estamos hablando de cerca de 30 frailecillos en Canarias,
Incluso uno se pudo fotografiar muy bien dentro de un puerto en Lanzarote, aunque no tenía muy buena pinta el individuo. Y bueno, nunca antes se había registrado estas cifras. Como esta de la foto, pues estamos hablando de aves fundamentalmente de primer invierno y nada, que las han podido disfrutar ahí, aunque sea un poco a pesar de los frailes que seguro que preferirían estar más al norte. Marcel, ¿tú crees Sí. que habrá un repunte de frailes en el Mediterráneo estos días que vienen? Yo creo que sí. Me costaría de imaginar, si se cumple lo del artículo, me costaría imaginar que de esos 5.000 y pico que han pasado por estaca, yo diría que incluso un buen porcentaje tengan que entrar en el Mediterráneo. Lo que pasa es que, bueno, luego lo que nos comentó Laura, ¿no? Que de entrada es más difícil verlos que de salida. Será quizá interesante comparar también luego en abril, cuando los bichos salgan, a ver si ha habido más que otros años. Y bueno, en algún momento habrán tenido que entrar. Nos gustará pensar que ha sido ahora, ¿no? Cumpliendo un poco lo que dice la ciencia. Y siguiendo con la revisión, hemos tenido algunas neárticas más, ¿no? Como no podía ser de otra manera, Xavi. Sí, por cerrar un poco con el fenómeno del efecto de los vientos del oeste, también se produjo alguna cita interesante de aves neárticas, como por ejemplo una gaviota de Bonaparte en Portugal, en Coimbra, y un par de silbones americanos nuevos que se unen al conjunto de citas de este invierno. Del silbón, además, de uno de los silbones, destacar que es una hembra, en concreto en la Xunqueira do Lagares, en Vigo. El otro era un macho en el estuario del Miño, una cita compartida entre Galicia y Portugal. Es un placer compartir una cita con nuestros queridos hermanos portugueses. Y bueno, la mayoría de silbones, por razones obvias, son machos, por razones que tienen que ver con la identificación. Pero bueno, el caso del ejemplar de Vigo era una hembra y bueno, se identificó a posteriori en base a fotografías, porque los observadores que lo encontraron, pues al estar en un lugar donde se alimentan habitualmente patos domésticos, era súper confiado, pues le restaron un poquito importancia. Pero bueno, a veces los pájaros son así. Igual que ocurre al revés, igual que eso, a veces llevamos un bofetón, ¿no? Cuando encontramos un pato que es rareza y luego nos damos cuenta de que tiene una anilla de color rosa en la pata, pues al revés también ocurre. A veces un pato que es genuino, que es silvestre, se mete en un lugar donde a veces los patos se comportan de manera confiada, incluso a veces se asocia con patos o con anátidas cimarronas o domésticas, y a veces pensamos en que podría ser un ejemplar gallina, con todos los respetos dicho, pero bueno, a veces simplemente las aves silvestres, los patos silvestres se comportan así, son aves eso, confiadas y que en un momento dado muestran esas conductas, no significa que sean malos. Seguimos con otro de los bicharracos de una semana llena de bicharracos. Creo que se escucharon nuestras plegarias. Lo que pasa es que no imaginábamos igual el sitio, ¿no, Guille? Dios. Sí, bueno, primero decir que esta no es la foto del ave, para que no No, haya hay confusión, pero hoy, mucho verde aquí. sí, hay mucho. Hoy justo han salido las noticias de que se ha encontrado un correlimos de Bartram, Matitú para los oficialistas, en Teguís, en Lanzarote. Y bueno, una cita realmente, bueno, un auténtico shock, ¿no? Primero por la especie, pero segundo porque estamos en pleno invierno, que es un migrante americano. Para los que no lo sepan, es una especie neártica, pero larga, o sea, migrador de larguísima distancia, de estos que cruzan todo América y inverna a partir del sur de Brasil, Argentina, sobre todo, es el área principal, toda la Pampa. Entonces, que aparezca en invierno es algo bastante raro. Es curioso ya de primeras esta especie, que es dentro de los limícolas americanos la migradora más tempranera. En julio se piran ya de Estados Unidos. Y en Europa aparece bastante tarde como divagante. Típicamente las citas son de finales de octubre, noviembre. Es un efecto bastante... No sé si son jóvenes especialmente perdidos, no sé cuál es la explicación, pero bueno, es algo destacable. En cualquier caso,
Una cepa invernal, yo creo que no debe haber muchas en Europa, no recuerdo exactamente, pero es un poco extraño. Y en particular porque las 3 últimas semanas en Estados Unidos ha hecho una rasca que no creo que aguantase ningún correlimos de Bartram allí ni para atrás. Entonces esto nos sugiere que probablemente este bicho haya llegado antes y quizá, no sé si exactamente lleva mucho tiempo en Lanzarote o bastante tiempo en Lanzarote y simplemente ha pasado desapercibido, perdón, porque la zona creo que no es en la que vas a buscar un correlimos de Bartram. Pero bueno, mi sensación es que este bicho lleva este tiempo y ha pasado desapercibido hasta ahora o ha hecho algún movimiento corto de última hora, pero ya estaba a este lado del Atlántico desde hace bastante. Entonces me sugiere que va a invernar allí y posiblemente sea tucheable para los que vayan a Lanzarote. Combinar Hodgson y Bartram no está mal, ¿no? Wow. Y las especies canarias, que también molan. Sí, perdón. Sí. Nada, lo entiendo. El Bartram atrae mucha atención. Sí. Seguimos con la revisión. Bueno, vamos a hacer un poco de recopilatorio de Jumeis. Ha aparecido otro Jumei en Barcelona y yo creo que ya hay gente en España, incluso en Portugal, tengo entendido que esto ha tenido su eco, que se está preguntando qué les damos a los Jumeis en Barcelona. ¿Por qué aparecen tantos? Creo que van 7, 8, algo así. Es una locura. Creo que la mitad de citas de España, o más de un tercio seguro, son de Barcelona. Y bueno, hay dos fenómenos que están aquí, bueno, tres de hecho, ¿no? Que están jugando un papel importante y lo que no sabemos es en qué medida. Podéis opinar por el chat si queréis. Y bueno, el primero sería que Barcelona realmente forma parte de un delta. Si la vemos desde arriba, cuando vemos toda la costa catalana, seguimos de norte a sur. Hay un saliente que está provocado por el río Llobregat. Lo que pasa es que está totalmente urbanizado y digamos que no existen las praderas, las zonas húmedas que debía haber antaño, ¿no? Pero bueno, ahí está la forma peculiar que hace que sea un buen sitio de sedimentación de paseriformes. Además, esta línea de costa es muy estrecha y quiero decir que queda muy encajonada por la Sierra Litoral, que crea un corredor, un poco lo que pasa en Llanes, en Asturias, ¿no? También, que tienes la montaña muy cerca de la costa y todas las aves se concentran por una franja estrecha. Y bueno, que acaba desembocando pues, en la ciudad de Barcelona y en el Delta de Llobregat, donde también va un buen número de citas de Hume, casualmente. Y luego están pues dos efectos más. Uno que es que se trata de aves invernantes y que Barcelona, pues como todos y todas sabréis, hay una elevada densidad de ornitólogos y ornitólogas, no solo locales, sino también visitantes, etcétera, turistas, que continuamente pues se están desplazando por parques urbanos, zonas que actúan un poco de oasis dentro de lo que es pues la gran urbe, ¿no? Aquí tenemos un plano, digamos, de la ciudad, todos son edificios y hay unas zonas, especialmente en las estribaciones de la montaña de Collserola, de esta sierra litoral, que son parques formados por colinas. El más famoso seguramente es el Parque Güell, pero bueno, el Parque El Guinardó, el Laberint d'Horta, donde ha salido uno de los Hume estos días, también son muy buenos para este tipo de bichos. Y por supuesto Montjuic, ¿no? Que está pegado a la costa, donde creo que van ya, ¿cuánto, Ricard? ¿4? Sí, 4 o 5, la verdad es que... Sí, 4 o 5 Humeis Y en todos Montjuic. en bosques caducifolios. Sí. Entonces, pues bueno, aunque pueda parecer paranormal, tiene alguna explicación, ¿no? Que sería básicamente la posición geográfica, el oasis que actúan como oasis los parques urbanos y la densidad de ornitólogos y ornitólogas a lo largo de un periodo prolongado de invierno, que tarde o temprano alguien acaba pasando por un sitio y escuchando el pájaro que toque, ¿no? Tú, Guille, creo que tenías bueno, que dabas más peso a un factor que otro. O sea, este último me parece más importante porque, o sea, la cantidad de citas de en Barcelona con respecto al global, comparado con Inornatus, que no me parece que es proporcional, que sea lineal. Entonces, mi sensación es que, bueno, es el efecto, para mí, es el efecto ese de que el bicho pasa 2 meses y las probabilidades en una zona de alta densidad de pajareros aumenta mucho, ¿no? Creo que en el fondo esto, bueno, con los invernantes, pues ya lo hemos comentado muchas veces, facilita identificar y es que esta semana llega la noticia de que el Tarsiger que comentamos la semana lleva desde noviembre, ¿no? No sé si nos han dicho el 20 de noviembre o algo así. Entonces, bueno, pues el bicho está y obviamente da más opciones a que se identifique.
Correcto. Siguiendo la estela de la semana pasada o hace 2 semanas ya, ha salido una nueva, la bandera de Chukotka, una motacía chuchensis, esta vez en Bañolas, en un sitio bastante al interior, en Cataluña, en la provincia de Girona. Y bueno, todavía no ha podido ser observada bien, pero sí que se han obtenido unas grabaciones bastante buenas vamos, todo parece indicar que efectivamente se trata de otra Chukotka. Entonces, llegados a este punto, pues nada, recordar que ahora los compañeros y compañeras portugueses seguro que nos están mirando y pensando, pues si no es tan rara, ¿qué destacáis, no? Ellos lo piensan porque, ya lo hemos comentado en algún programa, en el Tajo tienen varias invernando en el estuario del Tajo, del Tejo, tienen varias invernando cada invierno. Creo que el récord fueron 13 o algo así en 2020, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, era cuestión de tiempo que empezaran a salir en España en invierno, a la que la gente se ha puesto a grabar las vocalizaciones y estudiar un poco en detalle las lavanderas invernantes. Hoy me ha Vamos a, comentado... Dime. perdona, vamos a meter un poco presión a la gente de la Janda y de Correcto. Extremadura, de zona, estos bichos que en las zonas de Cataluña ya están, ya hay varios registros, pero falta uno en la Janda o algo así, ¿no? Sí, hoy Hanna justo me ha dicho que ha escuchado una lavandera boyera, vamos, que le ha pasado por encima reclamando muy cerquita en el hondo y que no la ha grabado. Entonces, pues, que el error de Hanna sirva de lección a todos y Joder, todas, ¿no? Para, joder. para que no nos vuelva a pasar ahí a la primera, que estoy seguro que el próximo día va a llevar la grabadora. El móvil, vale. Y otra sorpresa de hoy, de lo que llamamos ya el Wednesday Night Fever, de cada vez que se acerca el programa, parece que todos y todas lo sabéis, y os dedicáis a encontrar rarezones, ¿no? Pues esta vez ha sido un camachuelo carminoso en el río Besós, al lado de Barcelona también. Y bueno, sorprende un poco las fechas de este bicho, que habitualmente salen pues entre septiembre, octubre, incluso alguna cita de noviembre, pero es el segundo año consecutivo que sale en fechas plenamente invernales en Cataluña. No es tanto el efecto Humei o Tarsiger que hemos comentado antes, este bicho no es tan evidente, hay que trabajarlo un poco más. Mm. Pero bueno, aún así es verdad que tenerlos como invernantes pues seguramente aumenta las posibilidades de encontrar uno. En fin, que tiene que seguir en el radar. Y por acabar un poco con Cataluña, creo que no del todo, pero bueno, queríamos destacar la limicolada que hay ahora mismo en el Delta del Ebro. Hay un conjunto de especies raras muy destacables. Hay una ave fría sociable que aunque hace un par de días que no esté, puede estar aún, se puede haber movido a otros arrozales. Hay una agujeta escolopácea, el fulva de siempre, hay un correlimos pectoral, y a saber lo que más hay, ¿no? Entonces, bueno, que vale la pena venir al Delta de visita, eso siempre, pero ahora para twitcheros y twitcheras pues tenéis no uno, sino 4 motivos. Y para la gente que tenga ambiciones de encontrar rarezas, pues es probable que aún queden bichos por encontrar. En el último año, estas fotos de la derecha son hechas el último año también en el Delta. Se ha visto falcinelo, se ha visto flavipes, y el flavipes en concreto se sabe que ha invernado aquí regularmente en los últimos años. Entonces, son bichos bueno, que aún pueden estar por aquí. Hay muchísimos grupos para escanear y vale la pena dedicarles un rato. Y de este Falaropo, que también creo que este ya sí que cierra el bloque Cataluña. No prometo nada, pero creo que sí. ¿Qué nos dices, Guille? Breve, porque la verdad es que ha sido una semana cargadita y nos vamos de tiempo fino en el Delta del Llobregat. Y nada, es una cita bastante relevante por ser invierno, ¿no? Que suelen ser más en los pasos, tanto en primavera como en otoño. Entonces, puedes ir al siguiente slide, simplemente por comentar un poco. Es curioso esta especie, ¿no? Que es no muy lejos. En Escocia es común en todo el norte, bueno, en la Europa boreal, digamos, pero aquí es muy escaso. Y cuando esto se ha empezado a entender muy bien, cuando han puesto GPS en las colonias, y se ve muy bien como las aves escandinavas escandinavas, perdón, van hacia el Índico, ¿no? Cruzan por todo Centro Asia o bueno, Asia y son comunes en el Índico, en las costas de Omán, el Mar Rojo y demás. De Escocia, que quizá tendrían más probabilidad de llegarnos a nosotros, pues no, toman una ruta muy, muy oriental, muy como los groenlandeses y los islandeses,
y se van a Perú, a la corriente de Humboldt. Entonces las zonas de invernada de esta especie, en el fondo, quedamos atrapados, se ve ahí muy bien el arco y quedamos en tierra de nadie, ¿no? Y por eso es tan escaso. Así que bueno, simplemente recordarlo, esta cita que es muy interesante. Y de las Yelkovan, ¿qué nos cuentas? Estas te pillan lejos, pero te las hemos puesto, Xavi, para que las vayas teniendo un poco en el radar. Vale, por supuesto. O sea, además, interesante porque es una especie que nunca vi conscientemente. Hay muy buenos números de pardera mediterránea, de Puffinus yelkovan, más al sur de lo que viene siendo habitual en la especie. El límite donde es común suele colocarse al norte de la ciudad de Barcelona, pero estos días en el delta del Ebro se han contado cientos de ejemplares, seguramente hasta el millar. Puede que ahí esté el grueso. Y aparte, hay también como 2.000 baleares, mauretánicos, ahora mismo en la plataforma continental del delta del Ebro. Y nada, han llegado tan al sur, las Yelkovan han llegado tan al sur estos días como Alicante. Y es un buen momento para los local patchers del Levante para sacarla casi en cualquier punto del Mediterráneo. Una buena oportunidad. Sí, la verdad, si hay alguien que quiera sumar esta especie para sus listas locales, pues seguramente ahora es buen momento. Buen Y año, ¿no? vamos a... Bueno, seguimos con un piquero pardo, otro rarezón. Lo que pasa es que llevan ya tanto tiempo que sale como, ¿qué? Un piquero pardo al mes o cada 3 semanas Sí. o algo así de media. Y va perdiendo glamour esta especie. Parecía imposible, pero bueno, se va haciendo cada vez más regular. Y nada, ha aparecido otro en Málaga, en este caso en la desembocadura del Guadalhorce, en este caso un inmaduro. Un sitio donde hace muy poco apareció un más que probable patirrojo, hace creo que 2 semanas o 10 días, creo que lo comentamos en el último programa. Y nada, pues uno más a la colección. Este bicho sí que casi seguro traído por los vientos del sur fuertes que pegaron la semana pasada, que lo estuvimos comentando, ¿no? Con la entrada de rálidos, con un corredor, con varios bichos así sureños, que bueno, pues también ha tenido su influencia en las marinas. Y siguiendo así ya con el variadillo. Creo que se nos cayó, ¿Xavi? Estoy. Ah, vale. Ah, ¿Me escucháis? Sí, simplemente ya. creo que no se te ve bien, Vale. pero se te escucha, así que dale, Xavi. Pues no sé qué puede haber pasado. Decidme, sí, estoy. Ya está, se te ve. Sí, perfecto. Seguimos con la gregaria. Sí. Vale, perfecto. Comentabais que sobre la fría social, ¿no? La que salió en Albacete, ¿no? Esta semana. Sí. Sí. Pues sí, comentar que este ya es creo que el sexto registro de la especie en la península en lo que va de otoño-invierno. Ujú. Y bueno, contamos sobre su delicado estado de conservación y sus escasos efectivos poblacionales, se da un conjunto de citas sorprendentemente alto en Europa y en concreto en la península ibérica. Además, citas que son tremendamente regulares. Cabe preguntarse, en cualquier caso, si estamos duplicando ejemplares. Si se contabilizan más ejemplares de los que hay al moverse. Estaría genial hacer fotos que permitan comparar ejemplares, pero igual que es muy fácil con otras limícolas y con algunas especies de gaviotas, con esta especie es bastante imposible, bastante difícil al menos. Todos sabemos que estas aves se mueven con aves frías europeas. Y claro, pueden ir generando un mismo ejemplar, puede ir generando un reguero de citas. Y seguramente, igual que pasa con otras limícolas, y pues seguramente el número de citas sea sensiblemente mayor que el número de ejemplares reales implicados. Y además hay que tener en cuenta el grado de detectabilidad de esta especie. Por ejemplo, ahora mismo hay una cantidad ingente de aves frías que entraron en las últimas semanas y encontrar un Vanellus gregarius entre ellas debe de ser pues, poco menos que como encontrar una aguja en un pajar.
Sí, es verdad. Es un Y bicho cantoso, por suerte, pero quiero decir que es más cantoso que un fulva en un grupo en el grupo de 30.000 dorados, ¿no? Que vieron en Vía Fáfila, pero bueno, aún así sí. tiene su miga. De hecho, una teoría, porque cuando se habla de que por qué llegan, entre comillas, por supuesto, se basa en eso, en las aves frías, ¿no? En que se verían atraídas por agrupaciones y se mueven al oeste con ellas. Es verdad que la ave fría europea, claro, se reproduce más al sur que la ave fría sociable, pero en algunas zonas de invierno estas bueno, hay otra teoría, la segunda teoría más seguida, para explicar la aparición de tantas, y vuelvo a poner comillas, aves frías sociables aquí, que se trataría de un pseudo vagrant, es decir, que algunos individuos acabasen en invierno moviéndose al oeste para acabar eso, pasando el invierno en Europa. Lo que pasa es que también es cierto que la península ibérica hay un porcentaje nada deteñable de primeros inviernos y eso va en contra de esa No segunda. saldrá. Así que bueno, hay que seguir acumulando Sí que citas sí. seguir estudiándolas. Vale, seguimos con el variadillo, Guille. Este buitre que tan llamativo, con Sí, esa cara esto. negra. Sí, bueno, en variadillo parece que vamos especies más regulares, pero la verdad es que africanos todavía sigue siendo bastante raro. Entonces ha salido uno A nivel en VP, de hecho. Casar, a nivel, sí, sí. Eh, ha salido uno en Casares, en Málaga, aparentemente un segundo ciclo diferente. Os recordamos que había uno marcado con GPS dando vueltas por ahí o afincado en algún sitio del sur de la península. Entonces ahora mismo hay dos africanos y este ejemplar entró en julio del año pasado, muy probablemente. No hay cruces más tarde. Entonces, bueno, lleva unos cuantos meses dando vueltas por ahí y no la había visto nadie hasta ahora. Así que hay que ponerse las pilas revisando los grupos de leonados. No, en algún momento haremos de la identificación de estos pájaros. Hoy creo que ya no, porque vamos ya a Porque revisar. viene Martí. Pero bueno, hay que revisar leonados, sí. Eso. Y ya por acabar la revisión, pues nada, estas fochas tan curiosas, tan llamativas, que han aparecido en Teruel, en una zona húmeda de Teruel, donde llegó una focha moruna. Entonces, claramente se trata de híbridos. Y bueno, interesante que haya fotos buenas, que se puedan estudiar estos híbridos. Eh, aparte de la cresta, semicresta esta obvia que tienen, pues está chulo también el ángulo del pico, el ángulo del blanco del escudo, ¿no? O sea, del escudo blanco y el pico, que no es ni recto ni curvo, sino que creo que es una cosa bastante intermedia también entre ambas especies. Así que prácticamente estamos hablando de 50-50, ¿no? En cuanto a aspecto a estos bichos. Y bueno, yo creo que vamos ya a la previsión. Vamos a hacerla muy rápido porque tiene que venir Mertí. ¿Os parece si vamos ya para allá? Sí, sí. Ok. Vale, pues aquí estamos con la previsión. ¿Qué nos puedes comentar, Xavi, de las blancas, de tus queridas blancas? Sí, pues rápidamente vamos. Eh, esta semana vamos a hacer una predicción un poquito cómoda, no arriesgada, digamos, como otras veces. Vamos a intentar a buscar gaviotas blancas, que ya sabemos todos y todas que le llamamos blancas a las polares y a las chicas. Aunque bueno, también es cierto que este invierno, mmm, hablaba antes de apuesta segura, tampoco lo es este invierno, ya que por ahora no está siendo muy bueno para ambas especies en la península ibérica. Eh, lo de invierno bueno o invierno malo para estas y otras especies de aves es algo a veces difícil de valorar si no contamos con datos objetivos, ya que podemos pecar a lo mejor de caer en una interpretación personal, una interpretación basada en nuestra percepción propia. Por eso hemos puesto estas dos tablas que reflejan las citas
de ambas especies, tanto de hiperbórea de polar, desde que dejó de ser rareza, desde que dejó de ser considerada por el Comité de Rarezas Nacional, el 1 de enero del 16. Para que nos hagamos una idea, ¿vale? Ahora mismo, a día de hoy, en España hay hasta 12 registros en Iberia, porque en Portugal hay también un par de ellos. En Iberia hay 12 registros de polar y, bueno, uno o dos probablemente estén protagonizados por el mismo individuo, que se ha mirado bien en detalle en fotos y demás, y de hiperbórea van unos 15 registros. Y sabemos que al menos 2-3 de esos ejemplares también se repiten, porque eso, se ha comparado fotos. Y bueno, por tanto, a la vista de esos datos que tenemos este invierno y puestos en comparación con los que tenemos de los últimos años, podemos decir, sin equivocarnos, que por ahora no está siendo un invierno bueno en blancas. Y bueno, dada la meteorología que va a imperar en los próximos días y el hecho de que estas especies, tanto la hiperbórea como la polar, acumulan mastitas en la segunda mitad, pues nada, sería esperable la llegada de más ejemplares. Aunque por otra parte, también es cierto que no hay grandes acumulaciones de ejemplares ni de una especie ni de otra en zonas clave como por ejemplo Irlanda. Así que bueno, vamos a salir a ver gaviotas y vamos a buscar una gaviota blanquita, que no sea, si puede ser, no sea una patia amarilla o una sombrilla artística, que sea una polar de verdad, genuina. Hay una salida pelágica en Galicia, justo después de los vendavales que van a venir, que pinta, luego igual sale si no hay nada, pero de entrada pinta súper interesante, por animar a la gente a que se apunte. Pues nada, vamos con nuestro flamante invitado de hoy, ¿no? Que ya hay ganas. Genial, muchas. ¿Qué tal, Martí? ¿Cómo va eso? Buenas noches. Bienvenido. Sí, bienvenido Estoy por fin al... muy contento de estar aquí. Me hace mucha ilusión, la verdad. A mí también. Nosotros también, no te quepa la menor duda. Nada, te hemos traído para que hables un poco de ilustración científica, un poco de lo que ha sido tu carrera, digamos, como ilustrador y también de cómo ves la situación actual, ¿no? Con las guías que hay disponibles, hacia dónde está yendo este tema, cuáles han sido los grandes cambios en los últimos años, cuáles te han gustado, cuáles no. Un poco esa era la idea de que nos contaras, pero bueno, estoy seguro que por el camino van a salir un montón de otras cosas que también van a ser muy, muy interesantes. Perfecto. Entonces, bueno, Pues ¿por dónde empezamos? Sí, hemos pensado presentar primero un poco tu trabajo, a qué te dedicas para la gente que no te conozca. Y nada, cuéntanos, esta sería tu parte más personal. ¿Qué te gusta hacer? Bueno, has elegido unas buenas fotos, ¿eh? La de arriba que parece que esté muerto. Ya, por playas. Ahí estaba fotografiando algo, de hecho una colladora. Pero bueno, en fin. Pues nada, mira, yo pues de pequeño eso que me gustaba dibujar y eso que la gente deja de dibujar y yo no dejé de dibujar. Y en cuanto empecé a aficionarme a las aves, pues lo único que dibujaba eran aves. Y al final, pues mira, eso que empiezas a hacer cosas, te dan un encargo pequeñito y tal, te vas metiendo en la ilustración y ahora, pues ahora buena parte de mi trabajo es eso, es ilustración de naturaleza, no solo es, en general, pues es para material divulgativo, desde paneles informativos de espacios naturales a, bueno, trípticos, pósters, infografías de especies amenazadas o algunos libros y bueno, más o menos eso. Empecé, algo que he hecho un poco de menos, empecé mucho con los apuntes de campo, que es algo que tengo un poco abandonado y eso me sabe mal. Siempre digo que voy a recuperarlo y ella se ríe siempre, pero bueno, lo haré. Luego retomaremos este tema, Martí. No Luego pienses lo que te vas a retomamos, ir sí. de rositas de tu visita de Subalpine. También habrá un poco de
de caña que te vamos a dar con esto. Pero bueno, además he querido poner aquí el Atlas de las aves reproductoras en Cataluña porque lo coordinaste. Igual eres de los primeros casos de alguien que ha coordinado un Atlas y también lo ha ilustrado como mínimo buena parte de él. Que, No sé si es de los dos, no, pero bueno, igual sí que es un poco extraño, sí. sí, yo creo que sí. ¿Qué parte, digamos, creo que Guille, de hecho, quería hacerte una pregunta en este sentido. ¿Hasta qué punto hay que saber de aves, de identificación para saber dibujar, digamos? Pues yo creo que es más importante casi el conocer ¿Se ha colgado? la parte del conocimiento sobre la naturaleza, las aves, lo que sea, que dominar muchísimo la técnica. A ver, es importante, por supuesto, pero bueno, yo en mi caso yo no tengo ninguna formación y de hecho sí que es algo que echo de menos y si comparo con otros ilustradores que sí que la tienen, yo sí que veo algunas diferencias y lo envidio un poco. Pero bueno, si no tengo malentendido el que para mí, ya llegará luego, pero el que para mí es el mejor ilustrador de aves del mundo no tiene formación arte. Y creo que es más importante es el conocimiento. Ujú. Artista se nace, ¿no? El talento es natural. No estoy muy seguro de eso. De hecho, algo que creo que tiene mucha importancia es el tema ese de cuando los niños dejan de dibujar. Seguro que hay algo, hay niños que dibujan mejor que otros, pero los niños están siempre dibujando y llega un momento de hacerlo. Y yo creo que estoy dibujando mejor cuando era un niño y cuanto más pasan los años, dibujando igual. O sea, con la Yo práctica sí, algo hará. si me permites, voy a contar la historia de 30 minutos, de 30 segundos que siempre cuento antes. Yo también, cuando era adolescente, como mucha gente, aficionados a los pájaros, pues dibujaba, hacía mis acuarelas. No era un gran artista, pero bueno, hasta que conocí a Martí y entonces me hizo, o le vi hacer uno de esos dibujos, un sketch de un Pro Regulus, y ahí dije, vale, lo dejo, me dedico a cosas y ahí lo dejé. Fuiste el que me enterraste. A mí me pasó lo mismo. Iba a Pues contar siempre ha habido exactamente el la misma artista. anécdota. Sí. Seguimos con una parte más profesional. Aquí he querido poner, he elegido yo los dibujos, Martí, espero que no te importe. He querido poner un poco uno de cada cosa de las que haces, ¿no? Has hecho un montón de mariposas, otros artrópodos. Luego has hecho ilustraciones más pues para tipo Atlas, otras cosas más divulgativas como el tema del urogallo. Y luego siempre dejas espacio para caprichitos, ¿no? Como la niotilta que entiendo que dibujaste porque quisiste, fue un encargo. ¿Qué tipo de, digamos, qué demanda tienes para cada tipo de encargo? Cuéntanos un poco cómo funciona el mundillo profesional. Vale, te he perdido un momento, pero bueno, con la pregunta creo que ya basta. Vale. Pues eso, yo creo que la mayoría de los que nos a la ilustración profesionalmente, yo creo que la mayor parte de lo que hacemos al final es ilustración no tan especializada como para hacer guías de aves, sino una ilustración naturalista algo más generalista para eso, para todo tipo de material divulgativo. Eso, pues paneles informativos, trípticos, cosas así. En ese sentido, pues sí, es encargos que me llegan más a menudo para paneles u otros materiales. Es verdad que últimamente va ganando la divulgación en redes, entonces pues igual hacemos infografías sobre especies amenazadas que básicamente se distribuyen en redes, se acaba haciendo igual imprimiendo una tirada de pósters porque también hay gente que lo quiere en papel, pero que como más llega es Instagram o lo que sea. Pero bueno, aún así, menos de lo que quiero, pero sí que de vez en cuando saco tiempo para hacer caprichitos que decías, como el de la Miotilta, que básicamente es eso. Al final me escapé a ver el bicho y algo que tengo en mente desde hace tiempo es bichos así más especiales, pues sacar un tiempo para dibujar el individuo, o sea, no solo la especie, sino el ejemplar en concreto que has visto. Pero siempre falta tiempo para eso. Y en ese caso, pues mira, me obligué a sacar un ratito para hacer unos bocetos, unas acuarelas, así. Y Yo, bendita la hora. sí,
tenía una pregunta sobre, porque aquí hemos puesto, bueno, diversos, o sea, pájaros, mariposas, insectos y demás. ¿Qué es para ti lo más fácil, entre comillas, de dibujar o lo que más, no sé, el realismo o algo así? Ya, yo, algo que, eso, los últimos años casi me he especializado en mariposas, pero bueno, sí, o sea, llevo años que he hecho igual más de 2. Y, a ver, no son fáciles y muchos detalles, pero cuando tienes eso, cuando ya tienes el dibujo hecho, por decirlo así, yo creo que conseguir como la textura o creo que eso es más fácil. ¿Tú crees que es por las plumas o por qué es? Yo creo bueno, creo que hay dos cosas. Una que es cualquier cosa pequeña que la detalle, o sea, que si haces un macro y metes detalle, yo creo que eso ya por sí solo es como que y ya está. Ya es como que tiene menos importancia lo que sería el gist, ¿no? Y con el detalle ya quedas impresionado. Con las aves yo creo que tiene mucha importancia el volumen. Las mariposas al final son más o menos. Con las aves creo que el volumen tiene mucha importancia. También casi no he dibujado mamíferos, pero creo que también cualquier cosa a la que no somos más difícil. Y eso, pues las texturas de plumas o si vas a mamíferos, creo que ahí a pues no sé, la expresión de la cara y tal, creo que es lo que añade más dificultad. Igual no tanto porque el dibujo era peor, sino porque nosotros como humanos buscamos más, somos más capaces no sé, de captar la expresión del bicho, entonces somos más críticos cuando no se consigue. Pero bueno, no sé, eso es... Y dentro de los pájaros, porque al fin este programa pajareros y pajareras, ¿qué familia es más, no sé, una que te resulte más sencilla o más fácil? Ya, sé muy bien qué decirte. A mí, unos bueno, no sé, que a mí también me resulta más o menos agradable dibujar son los escribanos, que precisamente hay uno ahí. En cambio, antes pensaba, hay especies como el verdecillo o el verderón, que no sé por qué los dibujos que veo por ahí no acaban de gustarme, incluso tampoco. O una especie que tengo cruzada, no sé por qué, es el carbonero palustre. Lo veo unas cuantas veces y nunca quedo contento. Es que me cuesta muchísimo. No sé por qué. ¿Y rapaces? Las rapaces es No sé que por qué, les pero tengo un poco rapaces yo. Ya. Y sí, no son los que me resultan fáciles, la verdad. Igual los halcones son un poco distintos, que los veo más como paserizo y me gusta. Pero las águilas o los buitres también dibujan. Quedo muy contento, la verdad. No sé por qué. Son Cambio técnicamente igual loros. ¿Cómo? Nada, que los halcones, que son técnicamente loros, entonces no cuentan como rapaces. Pues ahí está. Seguimos. Sí, dale. Es que Sí. podríamos estar aquí una hora, pero... Sí. Bueno, luego iremos un poco como analizando las guías que tenemos ahora a mano. Seguro que todos y todas en casa las tenéis todas o prácticamente todas las que vamos a comentar. Pero antes de esto queríamos, pues bueno, un poco clarificar conceptos, ¿no? Que vamos a centrar esta presentación en la ilustración científica y vamos a hablar de algunos autores y tal. Pero bueno, que hay otras cosas en el mundo de dibujar aves, digamos, o del arte de aves. Hay gente que hace arte directamente, que hacen cuadros preciosos con aves increíbles, más o menos realistas. Y luego hay gente, Sencianes creo que hay más en España, que hacen unos sketches de campo directamente a telescopio y libreta, digamos, y que son espectaculares. Entonces, pues bueno, vamos a centrarlo un poco en lo otro, pero respeto máximo, admiración máxima. Voy a decir desde aquí, consumid arte de pájaros, por favor, comprar arte de pájaros, no compréis chorradas. Y bueno, no sé, Martí, si querías, aparte de la gente que he puesto aquí, te he puesto en apuntes de campo para que recuerdes aquella tierna adolescencia en la que dibujabas un montonazo y fíjate qué cosas tan chulas hacías a telescopio. Pero no sé si quieres destacar a alguien más, alguna recomendación de cuenta de Instagram que siga a la gente, algo así, aparte de los que mencionamos ya aquí. Sí, hace bastante tiempo de eso. De hecho, igual son de
no sé, antes de 2008, ahora más de 15 años de eso. ¿Quieres saber Antes de la fecha? 2004. Pues mira, ahí está, 20 años ahora ya. Tela. No, los apuntes de campo, la verdad, hay que lo hace, pero yo creo que aquí sí que hay que destacar sin duda algunas a Sencianes, porque la cantidad de horas que le echa y cómo se nota eso en sus ilustraciones, no solo en los apuntes de campo, pero también luego en las más trabajadas, pero ves los apuntes de campo y es alucinante, se nota las horas que ha echado ahí. Apuntes de campo yo creo que muy, muy importante para mejorarlas. Es algo muy difícil y es frustrante. Los que habéis estado conmigo en el campo cuando he intentado dibujar, sabéis que tenéis que dejarme tirado 1 hora o 2. Cuando volváis tendré media página con unos bocetos de mierda y el resto en blanco. Pero será tan frustrante, es como lo que requiere de fijarse no solo en los detalles, formas de comprender las formas, comprender lo que hace que tú identifiques la especie, más allá de con las variaciones de forma. Yo creo que eso es difícil darse cuenta que cuando estás copiando una foto, cuando estás copiando de 2 dimensiones, todo ese trabajo realmente no lo haces, no estás digiriendo tanto, no estás es mucho más fácil copiar de 2 dimensiones a 2 que de la realidad y más si se está moviendo como en las aves. Pero bueno, nada, seguida Sencianes segurísimo. Y de arte de pájaros has puesto el de Hans Larsson, que la verdad es que en los últimos meses está colgando, ahí va soltando con cada mes una cosa brutal. Hay que seguirle, por favor, en Facebook, en Instagram. Es alucinante lo que está haciendo. Pero bueno, se podría hacer una lista de más, pero ahora sí de sopetón tampoco me van a salir. Vale, pues si Yo te... estoy... Pero Dale. déjame hacer un comentario. Es que siempre me impresiona, Martín, cuando hablamos contigo de dibujos y tal, viendo el dibujo, sabe si el que lo ha hecho ha copiado de una foto, si es apunte de la naturaleza. O sea, apunte de la natural se ve, ¿no? Pero que ves enseguida pues, el proceso, bueno, obviamente porque eres experto en eso y yo, ¿no? Pero me flipa todo lo que sabéis y todo lo que veis solo mirando el dibujo de lo que hay detrás, ¿no? No sé decirte muy bien, porque además ahora con el digital se ha complicado, Sí, eso porque es luego, pero... ahora con la ilustración digital es mucho más, puede ser mucho más fácil, o sea, no necesariamente lo es, porque al final con el proceso de dibujar puede ser exactamente el mismo que con la ilustración clásica, con papel y lápiz. Tú partes de una hoja en blanco y dibujas y luego pintas, pero a la vez también te permite coger los colores directamente de una foto y últimamente vemos dibujos de muchísima gente en digital, y lo digo yo que trabajo básicamente en digital, que ya cuesta muchísimo saber si viene de foto o de no. Yo muchas, no sé, según qué posición y que no ves ningún error en las proporciones y dices, hostia, qué difícil. ¿Qué dices? Sí. Es demasiado perfecto. Es que hay veces que, no sé, es que si es un perfil, igual sí que hay muchas fotos en que basarse, puedes corregirlo mucho, pero cuando es una posición muy, muy extraña, un bicho volando así en un ángulo raro y tal, y todo es perfecto, hostia, no, me parece difícil copiado exactamente, pero bueno. Vamos a darle caña antes de que se haga Vamos tardísimo. allá, sí. Bueno, vamos a empezar comentando quizá el primer grande, ¿no? De los grandes que ha habido en las últimas décadas, que es Lars Johnson. Esta fue mi primera guía de aves y bueno, es la única, creo, de estas guías. La Collins, por ejemplo, la he comprado y regalado un montón de veces, pero esta no soy capaz de regalársela a nadie. Y le tengo un especial cariño. Y sé que tú también, Martí. Entonces, no sé, háblanos un poco de Lars y de cómo ves tú lo Bueno, que tú lo hace has este dicho, hombre. es de las últimas décadas porque hay unos cuantos siglos de ilustración bueno, desde alguna vez las láminas a tamaño donde tengan el libro. Pero la primera que hay, bueno, parece
muy justos, bastante malos, pero evolucionó el mundo de las guías, incluyendo ahí las flechitas y tal. Y luego creo que la segunda revolución fue la de Lars Johnson, y ahí creo que lo he leído en sus libros. Tiene 2 libros, el Sunlight y otro es The Art of Lars Johnson, en que habla mucho sobre su concepción del arte, de las aves, experiencia, explica cómo llegó a hacer la guía. Y si no recuerdo mal, ahí lo explica, que algo nuevo de su guía es que por primera vez no se basa tanto en áreas de museo con la experiencia real en el campo. Y él estuvo viajando para ver todas las aves de la guía, y ahí lo nuevo es que había telescopios y por primera vez podías ver detalles en el campo. Todavía tanto con la fotografía como ahora, pero ya dibujando en el campo y observando en el campo, él se basó muchísimo en ello. De hecho, incluso explica, creo que hay un error en la guía, en la Johnson, en el Nucifrag, en el cascanueces en vuelo, que el ovillo está mal, y eso se basó en un ejemplar en el campo que era aberrante, pero entonces se basaba en su experiencia. Él hizo la guía y creo que después ya no ha hecho mucho de ilustración. Se ha pasado al arte y es muy cotizado en Suecia. También sus óleos y sus acuarelas de tamaño enorme. Nada, es admiración absoluta, porque es eso, es como Y, experiencia de campo. y una guía que creo que está agotada o casi agotada. Entonces, si la veis y no la tenéis, compradla porque la verdad que es preciosa. Sí, ya no como guía de campo, que ahora Mm, la Collins es mucho mejor, pero como sí. obra de arte. Bueno, y ahí está la Collins. Justo hoy he ido a comprar mi nueva Collins, Has hecho la la nueva edición, peregrinación de todos y todas los birders a comprar esta la nueva tarde. Collins. Y aunque cambien un solo dibujo de la guía, edición, seguro. Y no, la verdad es que creo que la nueva edición merece la pena. Y sobre todo por parte de Dan Zetterstrom, ha cambiado muchísimas ilustraciones, incluso muchas que... Y sobre todo ha añadido muchas viñetas de estas de hábitat. Y es muy chulo. Esta guía cada vez es más bonita. Me parece un libro excepcional de esta guía. Y esta yo creo que también volvió a revolucionar el mundo de las guías de campo de aves, pero que luego se ha ido aplicando a otros grupos, con el hecho de que la información esté muy bien estructurada dentro de la guía. Que ahí tomaron una decisión muy clara de que los plumajes de las distintas especies tenían que estar siempre del espacio de esa especie, para que pudieras comparar fácilmente con los jóvenes a la izquierda, los machos a la derecha, y para las especies que estén en la misma posición. Bueno, aparte de que los dibujos son geniales, y el hecho de que aquí recuerdo de las flechitas que ya estaban en la Peterson, pero comentarios, de modo que tú, solo viendo la lámina, muchas veces no te hace falta leer el texto para ver todo lo que necesitas para identificar la especie. ¿Fue la Collins la primera que hizo? No estoy seguro, pero probablemente no, porque es algo muy tonto, muy sencillo. Fue la que marcó el estándar. Lo de las posiciones de los plumajes, eso creo que sí que fue la primera. ¿Y que has visto un progreso en Dan Zetterstrom especialmente? Te pregunto por él porque es Sí, el que clarísimo. más porque es el que más ilustraciones nuevas tiene en esta última edición. Pero entre los primeros Sí, dibujos de Dan Zetterstrom de la primera edición y los últimos, ¿qué dirías que ha cambiado el tipo? clarísimo. De hecho, cuando me compré la primera edición, me dedicaba a mirar los dibujos, comprando los de Kilian, los de Dan, solo con ver el dibujo ya sabía cuál de los dos era. Y una cosa que me fijaba mucho es que los de Dan, que por lo visto es muy eficiente dibujando, eran como correctos, pero les faltaba un toque ahí como un plus para ser brillantes. Por ejemplo, en los picos se veían como bastante planos. Me miraba de Kilian y el pico tenía ahí, es como que cuidaba más esos detalles. Y en cambio, ves ya en la anterior edición, pero también en esta, los dibujos de Zetterstrom siguen encajando perfectamente con los primeros, pero ahora ya tienen ese plus, ya no son tan simples, no sé, tienen como la textura. Yo creo que en ese sentido ha evolucionado mucho. Y
son muy bonitos. A mí personalmente, esto igual ahora hay gente que se va a arrancar los pelos, pero a mí personalmente, visualmente, sin entrar a cuánto de bueno para la identificación es o no, los de Dan Zetterstrom como que me gustan más que los de Mularny. Lo digo un poco con la boca pequeñísima porque, insisto, parece que estemos aquí como criticando de alguna manera el trabajo de No, grandísimos no, artistas, pero bueno, es una apreciación totalmente personal que creo que tiene que ver más con ese de esto artístico que quizás sí tiene Zetterstrom más que Mularny, ¿no? Que está más enfocado a la identificación pura. A mí ahora también, a mí me gustaban más los de Killian. Igual me gusta de Zetterstrom. Los de Mulari, que me parece un libro excepcional, pero creo que en sus dibujos casi quedó más, no sé si decir, obsesión por la... Creo que en su caso la identificación que la ilustración. Que igual en Zetterstrom es más ilustrador, aunque sea muy bueno en identificación. Entonces, no sé, alguna vez he pensado que igual los de Killian son... es como eso, que piensa tanto en la ilustración que lo ves todo, lo ves perfecto, no falla. Es como el pájaro en sí, igual me gusta un poquito más el de Zetterstrom. Tiene un poquito más de, no sé, naturalidad igual. Ok. ¿Alguna pregunta, Xavi, Guille, sobre esta guía, ya que es la bestseller por excelencia? No. Bueno, yo justo me la tengo aquí al lado. Es que acababa de mirar una cosa y totalmente absorto con lo que está contando Martí, esa manera de transmitir su trabajo. Me parece increíble lo que está enseñando, impresionante. No solo lo que nos está compartiendo de diferentes días, sino su propio trabajo, sus propias creaciones. Son impresionantes, no, es que no tengo palabras. Esas parar, más allá de las aves, que yo además soy personalmente bastante aficionada a las mariposas, esa ilustración de las no sé si eran aegeria o era otra especie, Dios, qué bonitas, estoy fascinado totalmente con tu Y trabajo. era la pararge con las 3 lasiomatas que hay en Cataluña. Sí, Eran ahí. exacto. Sí. Qué bonitos. Y Impresionante. encima es tan guapo el cabrón. Vamos a, vamos a Qué... seguir. Bueno, hemos puesto la Australian Bird Guide para no ser un poco europeocentristas, digamos, porque fuera de Europa y del Paleártico Occidental también hay guías buenas y esta seguramente es la mejor. Creo que en opinión de varias personas, ¿no? Hay como un poco de unanimidad, creo. No sé si has tenido oportunidad de mirártela, Martí, alguna vez, de ojearla, si la tienes. Sí, yo la he visto varias veces. De hecho, varias veces que estaba en tu casa aprovecho para mirar rato, porque la mitad de mi vida en libros y he decidido que tengo que controlarme. Pero sí, estoy de acuerdo. Es de las más buenas. No puedo decir mucho porque eso, solo la he visto de vez en cuando, pero sí que le daría el título de igual la mejor guía de aves de fuera de Europa, pero creo que no va mucho en ese puesto porque espero que más pronto que tarde la nueva guía de aves de Norteamérica de Ian Lewington le la saque del podio. Bueno, se quede en la primera posición, que creo que va a ser un libro excepcional. Ya llegará Lewington. Sí, antes de llegar a Lewington, vamos con otro grande del que ya has hablado un poco antes, Hans Larsson. Has hablado un poco más de su vertiente artística. Aquí tenemos la vertiente de las guías. Lo último que ha hecho es este Seabirds. Solo algunas de las ilustraciones son suyas, por desgracia. Lo voy a decir aquí Sí. abiertamente. Creo que este libro tendría que haber sido totalmente ilustrado por Hans. Totalmente. Eh, y bueno, si era cuestión de dinero, creo que habíamos unos cuantos dispuestos a poner más pasta, a esperar más tiempo para ver maravillas como esta Ahora, de él. Dime, Guille. no, que este tema te quema. Me quema un montón, Sí. sí. Creo que no es el sino de que el autor es el otro ilustrador, entonces será su libro y Claro. Hans es el invitado a ilustrarla. Pero bueno, es verdad que se nota bastante diferencia Sí, claro. en las ilustraciones y que ya solo con la mitad de ilustraciones de Hans Larsson es una razón más que suficiente para comprarse el libro. Solo por la mitad del libro ya vale. Es otro que se nota bastante diferencia de sus
primeras ilustraciones de cuando ilustró el Squash o el Bulls, que ya eran buenos, pero es que ves las ilustraciones de esta y de repente es como yo que no había visto muchas cosas entre medio, de repente esto es otro nivel que es alucinante. Otra vez eso por las... También cuando ilustró estos tenía 16 años o algo así. Era un chaval. Sí. 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 Y yo creo que uno de los cambios también es el hecho de que hay muchísimas fotografías disponibles. Entonces, es mucho más fácil para todo. ¿Tú sabes si ahora, porque antes era común para los ilustradores ir a trabajar con pieles, ¿no? Ver detalles, entender cosas. ¿Eso se sigue haciendo o ya con la revolución de la fotografía digital ya? Yo no sé si soy yo. Y ambos dijeron que no, que no es algo que utilicen demasiado. O sea, habrán visto alguna vez. Sé que, por ejemplo, si no tengo un entendido, cuando se hizo el handbook de aves del mundo, ahí sí que se utilizó mucho, pero entre que empezaron a hacer el handbook hace muchísimos años, que no había tantas fotos y que cubre muchas especies que no están tan bien documentadas, ahí sí que se utilizan las pieles del mundo. Claro, cuando te vas a países tropicales, imágenes en Evir, claro. Y además se notan las guías porque los dibujos tienen piel casi algunos, ¿sabes? Sí. De hecho, mira, en la nueva edición de la Collins me leía los agradecimientos esta tarde y Kilian Mularney agradece explícitamente al Cornell Lab por las imágenes de Iber, que ahora ya pasa a ser su presencia. Nosotros también les agradecemos Sí, que nos facilitan. Casi cada programa estamos aquí chupando de Evir como sanguijuelas. Seguimos al siguiente. Este es distinto. ¿Qué opinión te merece, Martí? ¿Cómo ves esta guía? Pues a mí me encanta. De hecho, este libro, o sea, tiene dos guías, bueno, tiene más libros fancy, pero tiene dos guías de aves, que una es esta, la de limícolas, es de Sudáfrica, pero al final creo que cubre todas las especies de Europa. Bueno, está todo, o sea que es muy práctica. Y tiene la de la de aves pequeñas marrones, que esa para alguien de Europa no es útil, pero me acabé comprando el libro porque me parece uno de los libros mejor pensados. Incluso aunque algunas ilustraciones no me cuadren tanto, pero las ilustraciones son buenísimas, es digital. Yo creo que es el primer ilustrador que haciendo digital hizo algo que me encantaba para la guía, que no sé, que pillaba los volúmenes, las texturas y lo hacía de un modo consistente a lo largo de todo el libro, con ilustraciones plenamente de alto nivel. Ahora hay más gente que lo está haciendo. Él en ese se parece buenísimo y incluso también tiene mamíferos en el handbook de mamíferos del mundo. Algunas de primates también son bastantes. Y bueno, pero más allá de las ilustraciones, este libro lo que tiene es, otra vez, que está muy bien pensado como libro. La forma como se estructura, cómo se distribuyen las imágenes y la información que incluye, me parece brillante eso. Yo lo que es que en este caso el autor del libro y el dibujante es el mismo. Creo que se nota porque el flujo es con la historia que está contando y cómo la acompaña con dibujos. Que en otros casos el autor tiene su historia, ¿no? y pide dibujos al artista. Pero en este caso está como más unificado y es todo... Es que no sé si incluso lo maquetó él. Que sí que le da mucho más, porque bueno, aquí mostramos unas páginas de especies, pero antes de cada género, creo que es, hay unas páginas que cuentan la biología y muchas cosas sobre ese género. Encaja a la perfección muchos elementos gráficos, así a modo de infografía con el texto, y se nota mucho lo que dice Guille en ese sentido. Y es un libro que recomiendo muchísimo, eso como libro, y además con las ilustraciones buenísimas. Yo creo que también bebe mucho de la Collins, viñetas estas de comportamiento, de hábitat y tal. Supongo que está muy inspirado en la Collins. Y es barata, además, creo, esta guía. Sí, está muy bien. Bueno, llegamos al King, Master of the Universe. Por fin. Sir Ian Lewington. No sé si es Sir, pero debería serlo, ¿no?
¿En Debería Irlanda, serlo, en debería Irlanda tienen serlo. SERPs? Sí. Bueno, no sé. Es igual, debería tener las máximas, en fin, Preventa. sí, méritos, lo que sea, porque tremendo monstruo de la ilustración. Esto no es nada digital y es tremendo. Bueno, no sé, Martí, descríbelo tú, yo no puedo. A mí es sin ninguna duda el mejor ilustrador de aves del mundo y creo que no ha tocado nunca el digital, que no lo haga nunca, la verdad. Y él tenía el libro de aves raras de Europa o sí, de Gran Bretaña y Europa de los años 90, creo que era, y ese libro ya lo conseguí como pude. Y se nota mucha diferencia entonces ahora, pero ya me parecía brutal. Y luego ha ido ilustrando muchos artículos. El siguiente libro y único que hay de momento, creo, es este, el de aves raras de Norteamérica, que también ese hay que tenerlo. Sí. Aparte de que salen muchas especies, comparaciones de especies europeas y americanas, entonces puede ser útil también para identificación a nivel europeo y hay muchas cosas de divagancia que también desde nuestro contexto, pero es que solo por las ilustraciones es alucinante el nivel. No sé, es como la forma en que consigue las texturas, yo siempre pensaba que era porque metía mucho detalle en las ilustraciones y luego cuando salió este libro y pasé muchísimas horas mirando los dibujos, intentando entender cómo los hacía y de hecho tengo un par de originales suyos de este libro y compré algunas reproducciones a tamaño real así a 10 centímetros, creo que al final lo que hace que sea tan real es precisamente lo contrario, es no pasarse con el exceso de detalles y entender muy bien el ave y hacerlo sin complicarse más de lo que toca. Yo creo que Iba a decir algo, pero es que no hay mucho que decir frente a esto. No. De técnica, ¿toda esta gente lo mismo o cada uno...? Bueno, está Fancy que utiliza el digital. Muchos ilustradores de guías como Lewington utilizan bueno, a diferencia de la acuarela, es una técnica que te permite poner colores claros por encima de colores oscuros. La acuarela solo te permite ir de claro a oscuro. Cuando tienes oscuro ya no puedes poner un color más claro. Entonces eso te permite, por ejemplo, si tienes una ave oscura con manchitas claritas, pues puedes hacer las manchas yo cuando he hecho ilustraciones así que pretenden ser más detalladas, yo me siento más cómodo con acuarela, aunque voy más rápido con acuarela. Pero en cambio, si no recuerdo mal, yo pensaba que Mularney también utilizaba wash, pero cuando estuve con él en septiembre, creo que me con acuarela, la verdad. Pero bueno, al final es todo lo mismo. Hay gente que incluso lo hace con acrílico. Y luego la importancia del apunte de campo. No sé hasta qué punto Lewin lo utiliza muchísimo, pero sé que sí lo hace. Y sobre todo con él en el campo, él va con la cámara y oportunidades para sacar fotos teniendo en mente que van a ser útiles para ilustración. Eso es algo que tiene siempre ahí, creando como el archivo de referencias. Estaba intentando recuperar a Xavi, que lo hemos perdido. Pero bueno, mientras... Dime. No, sí, que hemos perdido su imagen, ¿no? Sí. Al siguiente. Sí, no sé si me estoy alargando, vosotros decís, ¿eh? Sí, Bueno, yo tranqui. no De hecho, el amo de llaves es Ricard, que estoy aquí. Os voy a echar. Estoy aquí ocupando su casa. El hombre se quiere ir a dormir. Sí. Pero ahora que hablamos de pardelas, estoy seguro que no se va No. a querer. Además, estuve yo con este tío y es un tío muy meticuloso y estuvo trabajando varios años en la guía esta. Sí. Incluso corrigiendo 2 años seguidos las láminas de Calonetris porque decía que no sé qué, que tal, que seguro. O sea, bueno, ultra meticuloso y en unas láminas bastante chulas de ver en directo. Pues si tenéis ocasión allí en la Beer Fair suele ir y suele exponerlas. Y son unos originales bastante grandes y viendo unas reproducciones también bastante chulas. ¿Qué te parece a ti John Gale, Martí? Pues lo hacía antes, pero eso, cuando vi el de Pardelas también, bueno, antes eso, algún original que he visto. Y hay algo, no sé qué es, pero hay alguna cosita que me gusta más de Lewington que de John Gale, no sé qué es, pero algo igual de la expresión de la cara
que no sé, pero bueno, ahí ya es con un nivel de exigencia brutal que no debería yo estarlo metiendo porque estamos a años luz de ese casi perfecto. Bueno, no tanto, ¿eh? Tú. Yo también diría que igual, otra vez voy a ser polémico, pero en Pardelas en concreto me gusta más John Gale que Lewington. Solo en Pardelas. Lo sé, Pero, lo sé. pero en esto a mí me parece que ha captado la Sí, expresión de una sí, sí. manera increíble y también he visto una progresión en él desde los otros libros de Aves Marinas que empezó ilustrando. Creo que el primero que ilustró él, creo que Storm Petrels fue de Lewington y luego ya los ha ilustrado John Gale, ¿no? Sí. Albatros y tal. Y Full Marine Petrels. Y yo creo que este ha sido su obra cumbre. El de Pardelas me parece que aquí ha alcanzado su esto como ilustrador. Sí, Una yo pregunta, también. Martí. Esto depende de cada uno, obviamente, pero por curiosidad, ¿una lámina de estas cuánto tiempo os puede llevar? Pues no lo sé, a mí esas me llevarían días, pero Una, Kilian Mularney siempre dice que es muy lento pintando. Creo que Lewington es más rápido de lo que cualquiera pensaría viendo El nivel, sí. el nivel de sus láminas, pero creo que es relativamente rápido. En cambio, estuve con David Sibley, y vale que es un estilo mucho más simple. David Sibley desarrolló una técnica para precisamente teniendo en mente que iba a ilustrar todas las aves de Norteamérica, para hacerlo que pudiera pintar sistemática y rápidamente todas las aves, para que se nota que tienen mucho menos detalle, pero es muy rápido ilustrando. O sea, que consiguió lo que quería, poder hacer una guía y sin morir en el intento. Es importante no ahogarse. Sí. Perdona, que estaba recuperando a Xavi. Pero vamos, no sé cuánto tardan ellos. Yo tardaría, en una de esas, tardaría igual, no sé, una sola ilustración. Es que no sé qué decirte, porque al final, igual aparte de documentarte e ilustrar, o sea, y hacer el dibujo en sí, a mí me llevaría mucho más tiempo que el de pintar. Ya, Y claro. la parte de documentarse y tal, igual ya me llevaría para una ilustración de esas más de 4 horas. Y igual luego, pues, no sé, pintarlo pues otras 2, 3, para algo así tan detallado. Hay ilustraciones más sencillas, igual otras mucho más sencillas, claro. ¿Y Coca? ¿Cómo lo vemos? Kokai, yo le sigo desde hace mucho. Es otro que evoluciona mucho. Él ha insistido siempre en los apuntes y... Pero creo que se nota su experiencia. Es como que fija mucho en los volúmenes. Cuando en sus bocetos se ve, es como hay, para la cabeza o así, hay como muchos óvalos o círculos, viendo muy bien el volumen del cuerpo del ave. Y en los bocetos nunca tiene mucho detalle para, no sé, las manchas del plumaje, las hace como muy simples. Es como que quiere entender cómo se ve el ave, la forma, y yo creo que quiere entender muy bien la luz. Luego cuando hace las ilustraciones con, bueno, las finales, ahí ya mete todos los detalles. Pero sí, creo que se trabaja mucho el campo él también. Y ya que estoy en una pregunta, esto ya es curiosidad, ¿eh? Por ejemplo, tú viendo las ilustraciones de Coca, que afina más de alguna forma, veas, con las que está más familiarizado que por ejemplo, las aves del paraíso, que están guapísimas, pero obviamente no está tan familiarizado con ellas? ¿O no? ¿O crees que es bastante homogéneo? No sé decirte porque yo estoy familiarizado con... Eso lo sabes mejor tú que A mí me falta tu conocimiento, vamos, sobre esto. Sí, porque eso es verdad, que muchas veces te impresionan las ilustraciones de según qué bichos y luego ves el bicho en la realidad y dices, pues no era así. O sobre todo, bueno, en mi caso, cuando he tenido que ilustrar especies que no... Alguna vez he ilustrado algunas que no había visto y luego igual al cabo de un año o dos, por lo que sea, veo la especie y digo, hostia, pues ese dibujo está mal, el bicho no es así. Claro. Vamos con el siguiente. ¿Tenemos algo más? Sí, creo que es Sí. el último. Lorenzo Starnini, que ha hecho fundamentalmente papers, ha trabajado un montón con Andrea Corso
Creo que tiene una técnica bastante particular, lo habíamos comentado alguna vez, ¿no, Martí? Que combina digital y manual, digamos. Cuéntanos un poco cómo lo hace este Yo creo hombre que y... sí. No he hablado con él, no sé qué hace, pero A también nadie lo sabes, ¿cómo...? no le conozco demasiado, porque eso, solo he visto algunos artículos que ha ilustrado, pero en cuanto vi el primero ya me fijé porque fue, hostia, aquí hay algo que se parece mucho a Lewington, Sí, 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 eh, sí, sí, sí. sí. que salió un poco de la nada y fue, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es este Y hombre, lo madre mismo, mía? sí, y empecé a mirarme los dibujos ahí con mucho detalle y estoy, vamos, yo estoy seguro que con la ilustración clásica con el digital igual, primero hace un dibujo utilizando wash, por ejemplo, o sea, en papel, y lo digitaliza y luego hace los otros a partir de ese primero. Por ejemplo, aquí los tres Light en vuelo, igual solo hizo un dibujo y el resto están editados en digital para cambiar los detalles. No lo sé, pero yo creo que sí, porque alguna vez ahí fijo los detalles, veo cosas que se repiten exactamente igual en un dibujo y otro y creo que es el modo que debe hacerlo. Entonces, eso me crea una sensación un poco extraña porque la imagen va a publicarse tal como la ves aquí, pero el hecho de que responda con la imagen, eso no sé por qué me perturba un poco. O sea, tener un original que es exactamente lo mismo que se va a publicar, eso es algo que me preocupa cuando en realidad yo estoy dibujando. El original no existe, Hmm. que es todavía peor, pero bueno, quiero ver más cosas de él en un libro porque me gustaría muchísimo tener algo con muchas más ilustraciones. Pero, Son ciertos pero los el libro estaba rumores. anunciado. No lo sé, ya se verá. Decía Martí si son ciertos los ¿Qué vas a rumores decir? de que va a Digo hacer... que Dime. eso, perdón, que me he avanzado, que digo que no sé nada, pero acaba tú de decir el Sí, rumor. hay rumores de que la guía de Norteamérica nueva, la que comentábamos que va a ilustrar Lewington, parte de los dibujos van a ser de Lorenzo Starnini. Entonces, bueno, era saber qué sabías de eso, porque la verdad que hay ganas de ver más cosas de este hombre, ¿no? No lo sé, la verdad. Me llegó el rumor, pero que no, que iba a ser. Por eso está dando tantos años, porque de hecho esa guía creo que debería haber estado publicada igual hace años. Entonces, y todo uno. O sea que no lo sé. Ok. Pues vamos a terminar ya con, bueno, con un pequeñísimo debate sobre el futuro de las guías, que invito a participar también a Mm. Ricard, que tiene mucha experiencia en esto y seguro que puede opinar. Hemos elegido, bueno, como distintos modelos de guías, ¿no? Hay la Collins, que digamos que sería dibujos hechos a mano, con captions, todo muy bien ordenado, etcétera. Luego, unas guías que se han hecho muy populares últimamente, que creo que muchos y muchas de nosotros las conocemos como las guías de viaje, ¿no? Que es cuando vas a un país, pues te pillas la guía de turno y suele tener más o menos este aspecto, un montonazo de especies, de colores, a cascoporro, Mm. sin captions normalmente, etcétera, en muchos casos ya dibujadas digitalmente. Luego tenemos el ejemplo de Peacock, que sería digital, pero imitando un poco la estructura de la Collins. Y luego ya entraríamos en los montajes fotográficos, que tenemos cosas un poco más artísticas, digamos, con un poco más de intención de hacer algo bonito, como puede ser Europe's Birds, ¿no? La del RSPB, que recomendamos en nuestro programa de recomendación de libros. Y por último, esta que de momento está solo en holandés, la nueva versión del Advanced, la de Mark Witt y Niels van Duydendijk, que saldrá en inglés-castellano en alrededor de un año o algo así. Entonces, digamos que esta no tiene tanta vocación estética como la Europe's, ¿no? Birds, aparte, o sea, dentro de las que son de fotografía, pero sí que posiblemente incluye mucha información relevante en cuanto a la identificación. Entonces, pues bueno, hay varias opciones en la actualidad y es como que no sabemos muy bien para dónde irán los tiros o si es que irán para todos lados, ¿no? Y simplemente tendremos un montón de publicaciones distintas siguiendo cada una su estilo. ¿Tú cómo lo ves, Martí? Primero, bueno, ¿cómo has vivido tú la inclusión? Primero el digital, ya has contado un poco sobre esto, pero especialmente luego lo de la fotografía y,
Y también, ¿qué te gusta más? ¿Hacia dónde crees que deberíamos tirar? Esto es subjetivo, por supuesto, pero aquí estamos para opinar. Bueno, sí, claro. Lo primero que de hecho, bueno, ya he comentado un poco antes con lo de la Collins y tal, es el tema de, o sea, que no es solo la ilustración, sino cómo piensas la guía. Por ejemplo, en guías como estas, las de otras partes del mundo, o guías más antiguas, donde las aves, tienes ahí la lámina con todo de especies ahí, y que a veces es un poco difícil saber qué ilustración corresponde a qué especie y tal. Yo creo que el hecho de que la información esté muy esto en la página es algo ya muy importante, que a partir de la Collins en general se ha respetado mucho. Ujú. Y de hecho hay algo que no hemos considerado ahí, pero es el hecho de si las guías del futuro van a ser libro o aplicaciones para móvil, que yo es algo que también relaciono en eso. Yo tengo la Collins, la tengo en aplicación para el móvil, la llevo siempre encima, la utilizo muchísimo, pero yo me resisto a pensar que las aplicaciones van a sustituir el libro, porque son muy prácticas, no pesa nada, tienes toda la información en el bolsillo, pero el propio libro, algo que insisto mucho es el simple hecho de pasar páginas en un libro, es algo que sin darte cuenta ya te está dando conocimiento. El hecho de que las especies estén ordenadas de un modo dentro del libro y tú sepas, ves que estás en la mitad del libro, estás en el final del libro, con eso inconscientemente vas aprendiendo un orden de especies que al final eso lo que indica es qué especies se parecen, son más cercanas a otras, se parecen a otras, y todo eso me importante a la hora de cómo es tu aprendizaje. Yo creo que en una aplicación es mucho más difícil aprender. Para un principiante me parece Claro. práctica Sí, como sí. consulta cuando ya sabes, pero para empezar yo creo que hay algo del formato de papel que es elemental en ese sentido. No sé si tienes opinión sobre eso. Sí, sí, totalmente. Sí. Sí, la verdad. Totalmente de acuerdo con eso. Me acuerdo Y sobre... a- Dime, hablar mucho de esto con Menzi, que fue el editor, es un amigo nuestro, ¿no? En común, y que fue el editor de la aplicación de la Collins, y me comentaba que este era su grandísimo desafío, cómo intentar en una aplicación incluir ese aprendizaje implícito de pasar las páginas. Creo que hizo un gran trabajo, creo que es una app súper manejable, es fácil ir de un sitio a otro y tal y cual, pero es verdad que es casi inevitable, ¿no? Perder ese orden que decías de las especies, lo que se parece a qué y tal y cual. Que, bueno, no sé si van a poder mejorar una aplicación, ¿no? Respecto a la Collins aplicación para hacerlo más parecido a la experiencia, ¿no? De eso. Yo, Em, yo voy a, yo voy a divergir un poco para variar. Me pregunto un poco hasta qué punto esto es la opinión de gente que se ha criado con libros sí, y las nuevas generaciones que ya vienen digitalizadas de nacimiento, no ven las cosas o entienden las cosas de otra forma. No sé, es una reflexión sin más. Es Bueno, que igual tienes razón. Es algo que también me baso en gente que ha empezado con las aves cuando ya existía la aplicación y puedes comparar cómo aprenden con la aplicación o con el libro. Pues es verdad que son gente pues, de mi generación. No son nuevas generaciones que igual sí que ya hay algo distinto en el prehistóricos. aprendizaje. Igual tienes razón en eso, no lo sé. Lo veremos. no, no estoy mirando el chat, espero entrar en el chat luego y encontrar que ha habido una mega guerra Sí, entre totobíos y boomers. sí, Em, yo boomer. Yo también. Yo creo que todo depende del objetivo, ¿no? Por ejemplo, un libro es imprescindible, ¿eh? Depende, repito, del objetivo que tú quieres, ¿no? Pero si yo quiero mirar fino las gaviotas, no voy a ir al libro, seguramente. Me voy a ir a la guía, a la página de Google Research, donde tengo ahí todos los plumajes de todas las aves en todos los meses y un repositorio de fotos impresionante. También ahora, por ejemplo, en el Iber, ¿no? Donde puedes, aunque haya algunos fallos ahí, siempre hay algún pitfall por ahí en medio, pero en principio vas a buscar en fuentes más específicas. Y esto es la versión online, de la versión internet de estas aplicaciones que dicen, ¿no? Es cierto, me vino hace tiempo también un inglés, pero ¿qué haces tú haciendo libros de dónde ver aves? Si ahora ya las hacemos aquí es en verdad. Escocia en aplicación, ¿no? Digo, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Porque mira, aquí estaremos más atrasados, yo qué sé. Depende del objetivo, entiendo yo, ¿eh? O sea, Yo creo que es algo distinto porque cuando tú vas yo creo que cuando tú vas a buscar esas galerías de fotos, mm, haciendo es tú vas a hacer el ejercicio de comparar fotos
de eso sacar conclusiones en cambio en un libro, en una guía, en una guía esa información ya está digerida y tú lo que vas es como solo no vas tú a explorar entre los dibujos cuál es la diferencia. Ya, bueno. No sé, un poco de diferencia ahí yo. Yo creo que eso lo consiguió muy bien. Estaba pensando ahora en un ejemplo paradigmático de eso y creo que es la última guía de Peter Adriens. Creo que es una guía fotográfica, ¿vale? Pero es una guía fotográfica en la que se han elegido las fotos de manera totalmente exquisita, de manera que reflejen perfectamente lo que el texto quiere transmitir. Y que ese es ese sentido. Bueno, yo creo que esa es la línea, ¿eh? Porque las herramientas de hoy día digitales de edición y demás, hombre, para los que no somos dibujantes, pues también se puede hacer con fotografías, ¿verdad? Propias o ajenas. Y puedes montar ahí unas comparaciones bastante interesantes, jugando con Photoshop y con demás. O sea, realmente creo que da bastante de sí. El mundo actual no tiene que ver nada con la misma discusión que hubo, pues yo qué sé, en el año 81, en el año 80, cuando hice el primer curso de identificación de aves, que la discusión era, como esta charla, ¿no? De qué era mejor, si la guía de dibujos o la guía de fotos, que en aquel caso había una de Incafo de fotografías, que aquello era, en fin. En fin. Y la de las fotos, la de los dibujos no os penséis que iba tan bien, porque había una del norte de África, de Finter, Parslow y no sé quién más, que, ostras, la primera vez que vi un correrismos de Teming y digo, hombre, por si esto existe, o sea, no es esa cosa que está dibujada en la guía que no sabías lo que era, ¿no? O sea que realmente esta discusión es como lo de siempre, la huevo y la gallina. No lo sé, a lo mejor estas soluciones híbridas que apunta Xavi seguramente van a ser un poco las que vayamos hacia ahí, ¿no? Yo voy a decir que... Eso hasta hace... Dale, Martín. Yo hasta hace nada tenía clarísimo que las acciones ganaban, creo eso lo había visto mucho con Guille, creo. También, curiosamente, hasta ahora no hay ninguna guía que parezca de ilustración digital. Son con técnicas. No creo que ahora con estas de las delimitas que comentábamos, ahora, por ejemplo, hoy también estaba viendo la nueva edición del libro de Lanidos del Mundo, que tiene ilustraciones digitales y que me parecen buenísimas. Yo creo que el tema ya de digital o tradicional ya es indistinguible. Con lo de las fotografías hasta ahora, y pensaba que la ilustración te permitía mucho más. Algo importante de la ilustración respecto a la fotografía es tú eliminas cualquier efecto que se añade sobre el plumaje, como la luz, sobre todo. Entonces, todas las ilustraciones tienen la misma luz, son muy fáciles de quitar el fondo, que también pues diseñar mucho mejor ilustraciones cuadren y que puedan ser de mayor tamaño, lo que sea. Pero eso en las guías de fotos, la primera que vi que convenció fue esta, la que tenemos de ejemplo de Europa, que dije, ya está. El momento en que las fotos empiezan a ganar. Me resisto a pensarlo, pero igual sí que está llegando el momento. Yo os voy a dar el futuro de imágenes de que no sé si habéis jugado con pero GPT, pero les van a decir, dibújame un Cernica, va a hacer ya pues probablemente, porque como son capaces de ya identificar las fotos, también serán capaces de... bueno, sí. O sea, te sacarán los detalles que el ilustrador no está viendo. Bueno, al final esas cosas lo que hacen es una representación promedio de todas las imágenes que haya visto. Claro. Al final le enviaremos el móvil a contar patos y nosotros estaremos ahí con la cerveza y eso, y vete móvil a contar, y después ya volverás. Y ya está. Yo hay una cosa, mira, de esto que has dicho, Ricard, nosotros en Subalpine, en el programa, en el blog también, tiramos un montonazo de fotos para hacer estos montajes, estas cosas de identificación. Y yo creo que en realidad, Guille, por mucho que digamos, lo hacemos porque no tenemos el talento de Martí. No, claro. O a Martí dibujando. Quiero decir que es nuestro plan B. Si pudiéramos elegir, seguiríamos con ilustraciones, por algún motivo. Y yo creo que hay una parte que es que sencillamente son más bonitas y atraen más la atención. Estoy todo el día viendo fotos de pájaros, continuamente, una detrás de otra. Ya mis ojos
ya no se paran en las fotos de aves. En cambio, cuando veo una ilustración, y esto me pasa haciendo scroll en Instagram, me paro, la miro, veo de quién es y me ha gustado, curioseo más. En cambio, fotos hay una sobresaturación increíble. Y esto a la hora de aprender yo creo que también influye, ¿no? Lo que te apetece pararte con algo. Y yo creo que eso, hostia, igual tiene más valor, ¿no? La pura estética de lo que pensamos. Todo el mundo se piensa que es fotógrafo, pero muy pocos en realidad son artistas. O sea que, frase lapidaria, pero es así. Bien, bien apuntado. No sé si alguien tiene, si alguno tenéis alguna frase mejor para acabar el programa Cuando queráis. que esta. Martí, por favor, como invitado me molaría que dijeras lo último. Uy, esto es una responsabilidad que no me esto, no he preparado nada. Nada, solo agradeceros que me habéis invitado y poder hablar de esto, de ilustración y tal, que al final yo me dedico a eso, pero más que dedicarme a eso es que me encantan las de otros. Entonces, no sé si digo nada interesante, pero es que me he pasado tantas horas viendo láminas bueno, que me deis ese ratito para meter la chapa, pues ya yo estoy contento. Nada, pues eso, seguid con el programa que me encanta, lo sabéis, y os sigo viendo cada semana. Yo Muchísimas personalmente quería darte las gracias, Martí, por tu trabajo y por habernoslo enseñado tan estupendamente. Y también quería mandarle un pedazo de abrazo a la por ahí al lado. Creo que va para ti. Ese Ricardo. Muy bien. No podía faltar el saludo treki Bueno, claro. de Ricardo. Yo creo que con esto sí que quedamos por acabado el programa de hoy. Y nada, muchas gracias a todos, especialmente a Martí y también a Ricardo. Venga, Y A nada, vosotros. nos vemos la semana que viene. absolutamente inesperado y muy Venga. agradable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Adeu.